Bienvenidos a Tiempo de Creer. Durante este año, 1998, se celebra el cuarto centenario de la muerte de Felipe II. Y estamos en El Escorial, ciudad por muchos considerada como la octava maravilla del mundo, concretamente a las puertas del convento donde residió Felipe II durante la construcción del hoy conocido monasterio de El Escorial. En este programa queremos repasar brevemente la difícil y tortuosa relación que los evangélicos españoles de aquella época tuvieron con su monarca, Felipe II. Les estamos hablando de un periodo entre 1556 y 1598. Queremos dejar constancia de algunas páginas de la historia que, aunque desagradables, no por ello debemos olvidarlas, no sea que se repitan. Así que quédense con nosotros en esta mañana, en este paseo histórico, y vean cómo sobrevivieron los evangélicos españoles de aquella época a la persecución y la intolerancia. El largo reinado de Felipe II coincide con el desarrollo de la Reforma en España y con la sistemática e implacable persecución inquisitorial contra las vidas, hacienda y literatura de protestantes españoles. Felipe II estaba muy bien informado y directamente comprometido con todas las decisiones del Santo Oficio, como queda probado por la correspondencia y documentación conservada hasta hoy en los archivos españoles y vaticanos. Por ejemplo, los libros publicados por Juan Pérez de Pineda y Antonio del Corro, donde pedían al rey la libertad religiosa y que leyera la Biblia. Las consecuencias de hacer oídos sordos a tan convenientes consejos las concretó Fernando de los Ríos, ministro durante la Segunda República, en uno de sus discursos, donde dijo en 1938: nosotros, en el siglo XVI, tenemos los dos ensayos del totalitarismo, el de la unidad por la fe, iniciada a fines del siglo XV, y el de la unidad por la sangre, intentada por Felipe II durante 50 años, y a la postre derrotada y vencida. Pues bien, aquel que quiso unir a España por la fe impuesta y por la inquisición de la pureza de la sangre, meditad en este drama, la dividió durante siglos, y a causa de esta división se han engendrado 3 guerras civiles por la libertad y por la tolerancia, la última de las cuales, y la más trágica, es esta que estamos sufriendo y presenciando. La vida y largo reinado de Felipe II coincide con el origen, desarrollo, prácticamente eliminación y últimos giros ya a finales del siglo XVI del protestantismo español. Él, ya desde su temprana edad como príncipe, está relacionado con varios de los protagonistas de la Reforma en España. En los años 40, al finales, va a tener como predicador a Constantino Ponce de la Fuente, que también va a actuar como tal con su padre. Más tarde va a tener, durante el auto de fe en Valladolid de 1559, va a encontrarse con un militar y también asistente más tarde en Toro, que es Carlos de Seso, con quien va a dialogar momentos previos a el gran fuego que terminó con varios protestantes vallisoletanos. Se cuenta que el diálogo fue más o menos así: Majestad, ¿así premia usted con la hoguera a quien tan fielmente ha servido a su padre y al reino? A lo que el rey respondió: si mi hijo fuera hereje, yo llevaría la leña para quemarlo. Pero en realidad es Juan Pérez de Pineda, primero secretario de la Embajada Española en Roma, quien más se relaciona con Felipe II. En 3 ocasiones, en otras tantas de sus obras, dirige cartas llenas de consejos a Felipe II. En el Nuevo Testamento, en la suplicación a Felipe II y en la carta a Felipe II. Textos que imprime Juan Pérez de Pineda en Ginebra, que su colaborador Julianillo Hernández va a transportar de allí a Sevilla, y que al distribuirse
en la capital andaluza van a producir aquel despertar de la maquinaria inquisitorial que va a iniciar procesos que iluminarán España con hogueras en el sur, en el centro y en el norte. Ayer y hoy, en los libros de historia, desde que empezamos a ir a la escuela, se nos presenta a Felipe II como el campeón de la fe, pero sería mucho más legítimo recordarlo como el campeón de la contrarreforma. Los procesos de 1559 que nos ocupan ahora ocupan un lugar importante en la historia por cuanto es un paso del reinado de Carlos V al reinado de Felipe II y por cuanto que es el primer acto público que hace Felipe II al venir desde Flandes y viene a ser un acto que hace en Castilla, que es la cuna de la monarquía hispánica, para demostrar qué va a ser su política religiosa a lo largo del tiempo. ¿Y qué es lo que va a ser? Pues es un proceso en el cual se lleva a los tribunales a un conjunto de personas que tienen relaciones con la corte porque son nobles y que se les acusa de leer la Biblia, de comentar la Biblia y no leerla en latín sino leerla en castellano, de leer libros de espiritualidad como los de Erasmo o incluso de Juan de Valdés y de hacer una serie de críticas al papel de la Iglesia porque lo que se pretende es una religiosidad más interior y más profunda. Es verdad que la imagen que muchos protestantes tienen y difunden sobre él debe ser revisada, pero nos parece que la reciente absolución que le ha concedido Henry Kamen en su libro titulado Felipe de España se aleja tanto de la realidad. Pero además de eso hay que tener en cuenta lo que llevan las consecuencias de este proceso, y las consecuencias son tres. La primera, a partir de 1559 se prohíbe estudiar fuera y se prohíbe la importación de libros extranjeros, con lo cual lo que es la ciencia y las letras en España van a sufrir un cierre a lo que son las ideas no solo de Europa, sino incluso las que vienen de Oriente. En segundo lugar, con el tiempo se acabará procesando al que es arzobispo de España, el cardenal Carranza, el arzobispo Carranza, que además era la cabeza más visible de una iglesia más reformista en España. Y en tercer lugar, y lo que será más grave, será que a partir de ahora la política religiosa no será una política abierta como pretende Carranza u otros obispos, sino una política mucho más cerrada que le pretenderá la Inquisición y que como primer lugar o como primer exponente será la política que aplicará sobre los moriscos en Granada en 1568. Son numerosas las repercusiones internacionales de la política religiosa de Felipe II, como nos recuerda Mario Escobar, estudiante de quinto de Historia. Felipe II reinó en el periodo comprendido en la segunda mitad del siglo XVI. El reino que heredaba de su padre, Carlos I, era muy vasto y grande y, por tanto, era muy importante toda la política exterior que hiciera durante ese periodo. Esta política exterior estuvo fundamentada en su profundo sentir religioso. Cuando escribe a su embajador en Roma para que hable con el pontífice, le habla de cómo él estaría dispuesto a sacrificar todos sus reinos y todo el tiempo del mundo para acabar con los herejes. Esto motivó que toda su política, a partir desde que empieza su reinado hasta el final de su reinado, estuviera totalmente enfocada a una sola misión: la unión de la cristiandad por medio de la Inquisición, que iba a ser uno de sus instrumentos principales, y la destrucción por todos los medios de los herejes, como él llamaba a los protestantes en aquella época. El monasterio de El Escorial es hoy por hoy la mayor herencia arquitectónica del reinado de Felipe II. Sin lugar a dudas, podemos decir también que puede ser llamado la cátedra de la intolerancia religiosa, por la intención de su fundación, el carácter de su fundador y sus numerosos relicarios, aunque, curiosamente, albergó en su seno al heterodoxo Benito Arias Montano. Junto a Felipe II va a convivir aquí en el monasterio Benito Arias Montano. Se conocen de tiempo atrás. Ha sido el editor de la Biblia Políglota Regia, o de Felipe II, conocida también como la Biblia de Amberes por imprimirse allí, o de Arias Montano por ser él el editor. Él ahora, más tarde de esta edición, va a ser el bibliotecario del Escorial. Más tarde, prácticamente ya en nuestros días, se va a descubrir que, curiosamente, el bibliotecario de Felipe II es un heterodoxo también. Lo que fue la morada provisional de Felipe II cuando visitaba El Escorial
para seguir la construcción del monasterio, a la sazón convento Jerónimo, se convirtió en Casa de Paz, donde los protestantes establecieron un orfanato, un colegio y una iglesia. La providencia divina, de este modo, vino a vindicar el sufrimiento que desde aquellos muros se dirigió contra los evangélicos españoles. En el año 1880, mi abuelo Federico Fliessner, pastor evangélico, que tenía en Madrid una casa de huérfanos con niños muy deteriorados en su salud, buscó aquí en la sierra un lugar para que pudieran estar en aire sano y disfrutando de la naturaleza, y después de mucho buscar encontró aquí en el pueblo del Escorial este recinto. Eran ruinas, pero tenía un jardín precioso, tenía agua, que era muy importante, había un árbol, uno en aquel entonces solo, un árbol muy grande, hermoso, una especie de cedro, y entonces Federico Fliessner pensó, esto es un lugar apropiado, y cuando pudo reunir el dinero con donativos, lo compró y lo reconstruyó lo mejor posible, guiándose también por un libro que había encontrado en el rastro, en el que se decía que este recinto había sido el lugar donde Felipe II se alojaba cada vez que venía a observar la construcción del monasterio en los años 1563 a 1584, durante 21 años. Es verdad que en fechas bien recientes no han faltado los que soñaban y trabajaban por el retorno del espíritu contrarreformista de Felipe II. En 1975, Francisco Elías de Tejada, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla, fundó la Asociación Felipe II, y en 1986, Agustín Torrado, prior de Santo Domingo en Jerez, pedía que no se olvidara que las cofradías y la Semana Santa eran una respuesta al protestantismo. Felizmente, el creciente interés social por el pluralismo y la convivencia hace cada día más visible nuestra presencia y el reconocimiento público por todas las instituciones civiles y religiosas. Así, hoy, en el Escorial, la rotulación municipal indica dónde se encuentra la Iglesia Evangélica, y tras la celebración del VI Congreso Evangélico Español, el rey Juan Carlos I recibió al comité organizador, quien le hizo entrega de las conclusiones y de los facsímiles de la primera Biblia impresa en castellano, la conocida traducción protestante de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Muchas gracias por su atención en esta mañana de domingo. Esperamos que el programa haya sido de su agrado, y para que ustedes puedan tener un recuerdo, queremos regalarles este tratado sobre Felipe II y los protestantes españoles. También contiene una bibliografía si usted quiere profundizar en el tema. No tiene más que llamarnos a los teléfonos que aparecen en sus pantallas según les sea más cómodo, y también si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacernos, llámenos. Esto se lo ofrecemos gratuitamente, y si también quiere hacerlo a través de internet, puede escribirnos a la dirección que aparece en sus pantallas. Sin más, esperamos que ustedes nos vean de nuevo dentro de 3 semanas. Día de la Resurrección, como tradicionalmente se viene celebrando cada año, y nosotros les ofreceremos el programa Cristo vive hoy. Hasta entonces, Dios les bendiga.